Hola, ¿qué tal? Bueno, veo mucha gente por el chat. Qué ilusión. Quiero saludar a Nico Yo Uruguayo, quiero saludar a Yolit y quiero saludar a Berseker. Muchas gracias por conectaros, muchas gracias por escribirme comentarios y nada, espero que disfrutéis la sesión de hoy. Si tenéis dudas, preguntas, como siempre, ponerlas por el chat. Ya sabéis que yo encantada de interaccionar y de contestar. Y bueno, con ello pues vamos a ir empezando. Hoy vamos a continuar con la parte de Lightning Web Components para móviles. El otro día vimos un poquito la superficie, os enseñé el App Builder, cómo puedes ir cambiando el App Builder para tener diferentes vistas y ver cómo tu aplicación funciona, cómo se ve en desktop, en tablet y en móvil. Y descubrimos que mi aplicación era un desastre porque la había liado un montón con el CSS y entonces en móvil se veía fatal, ¿no? Pero claro, no me había dado cuenta porque, primero no soy una máster del CSS, eso ya os lo dije, y segundo, pues no había probado a verla como se veía en móvil, ¿no? Es algo muy importante que todo el mundo pues debería hacer si su aplicación está pensada para que los usuarios desde la mobile app puedan verla. Ya sabéis que esto es un beneficio muy grande de Salesforce, que cualquier cosa que hagas para desktop fácilmente la puedes adaptar para que se vea desde la mobile app correctamente. Entonces yo os recomiendo que siempre lo tengáis en cuenta porque al final, oye, es muy útil, pues en un momentillo me abro la aplicación y miro ahí lo que necesite, ¿no? Si no estoy en mi casa o en mi ordenador. Por aquí dicen fondo streamer, vaya me gusta. Sí, un nuevo fondo que me he puesto que está chulísimo. Y Nico Uruguayo dice, Alba, ¿ves posible salvar Platform Developer en un mes? Pues Nico Uruguayo, depende de tu experiencia. Es decir, si eres un desarrollador que llevas ya un tiempecillo con la plataforma, yo creo que sí. Yo creo que sin problema, porque al final es demostrar tus conocimientos sobre programación básica y va a haber muchas cosas que las vas a saber ya. Si eres nuevo, hombre, pues quizá necesites un poquito más de tiempo. También un mes, ¿qué significa un mes? ¿No? Porque un mes a full yo creo que sí, pero supongo que no significa un mes estando 8 horas todos los días estudiando, sino que significa echando un ratito de vez en cuando por la tarde, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo sería, mira, yo cuando me saqué la Platform Developer 1, le eché a lo mejor 2 o 3 meses porque me la tomé con tranquilidad. Yo ya llevaba trabajando de desarrolladora un tiempo y lo que hice fue proponerme una fecha, decir, bueno, me lo voy a tomar con tranquilidad, pero dentro de 3 meses, el día tal, voy a hacerlo. Y además me registré en el examen. Entonces luego le eché un ojo a la guía de estudio y me dividí, pues si la guía de estudio te viene por porcentajes y te dice, de esto cae el 25% de preguntas, de esto cae el 10%. Pues entonces me hice un planning y dije, si tengo 12 semanas para estudiar y todos los días voy a estudiar, no todos los días no, pero a lo mejor todas las semanas voy a estudiar un par de horas o 3, pues me voy a dividir los porcentajes mapeados al tiempo que tengo para estudiar. Y ya está. Y así lo hice. A lo mejor no sacas el 100% de las respuestas, pero si tienes cierta experiencia yo creo que sí que es suficiente para probar, pero es muy importante mirarse la guía de estudio, porque tienes que entender cómo es el examen y qué tipo de cosas te van a preguntar o en qué forma te van a preguntar las cosas. Entonces eso es bastante importante. Dice Nico Uruguayo, sí, un mes, 8 horas casi, nos dieron el tiempo para hacerlo. Hombre, si tienes 8 horas, yo creo que sí, ¿no? A ver, yo creo que si tienes 8 horas al día durante un mes, sí que te da tiempo a preparártela perfectamente. Así que venga, ánimo y a por ella. Bueno, pues hoy me voy a tener que ir justo al punto porque ya tengo una reunión, así que por eso he empezado así un poco más rapidillo, porque además os quiero contar muchísimas cosas, a ver si nos da tiempo a terminar con esto de los móviles, ¿vale? Entonces, nos quedamos por aquí. Bueno, como veis, le he cambiado un poquito la aplicación, simplemente le he puesto como un fondo para que se vea mejor y estaba arreglando lo de CSS, lo que os he dicho que estaba mal. Como mi objetivo aquí no es enseñar el CSS, ¿vale? Esto lo hice de forma síncrona el otro día y lo que voy a hacer es enseñaros los cambios que he hecho en el commit, porque
pues así agilizamos un poquillo y ya os digo que no soy experta en CSS, entonces no soy la más adecuada para hablar de este tema, pero sí que os puedo enseñar cómo he llegado a la conclusión de cómo tiene que ser esta parte. Que me estoy tomando el café de después de comer. Vale, bueno, pues primero simplemente le he puesto un bordecillo y tal para que ahora cuando hagamos las pruebas de moverlo entre diferentes secciones de la página y ver cómo se va a ver en móvil y todo eso, pues lo veamos más claramente, ¿vale? Eso es una de las cosas que he hecho. Luego, ¿qué más he hecho? Bueno, cargarme esto. Esto es lo que me estaba haciendo que... No, este de aquí. Esto es lo que me estaba haciendo que la página, cuando yo la abría en App Builder y empezaba a cambiar la visualización para ver cómo se veía en móvil, etcétera, pues me intentaba ocupar 1100 píxeles. ¿Por qué? Porque yo lo estaba poniendo aquí hardcodeado, ¿vale? Anchura 1100 píxeles. No, la anchura tiene que ser la anchura de la región donde se está renderizando o la anchura del el móvil, la pantalla donde se está renderizando, ¿vale? Entonces eso lo quité y con eso ya se me ha arreglado. Y quité alguna cosa más. Le quité el Align Spread ¿vale? ¿Por qué se lo quité? Porque me quedaba un poco raro. Claro, ahora lo que pasa es que esta página, si yo la hago más pequeña, ¿no? Como veis, esto de aquí se me van alineando, se me van pasando a la siguiente fila si no caben dentro de la anchura del contenedor, ¿no? Del contenedor que sería esta sección de aquí. Y entonces al tener Align Spread, spread significa como abrirse así por los lados, ¿no? Como ensancharse. Entonces me quedaba un poco raro porque conforme iba, si por ejemplo tenía, a ver, un momento, así. Si por ejemplo tenía la página como así con dos, me quedaba uno a este lado y otro a este lado. Y entonces le he quitado el Align Spread ese y lo he dejado como en el centro. Y ya está. Y les añadí las imágenes de plantas que faltaban, que las habíamos subido en nuestro Static Resource y hice ya como el enlazamiento en lo que es la definición de cada planta y poco más, ¿vale? No sé, os enseño... Sí, ya estaría, eso es lo que arreglé. Pero claro, para arreglar eso al final empiezas ensayo-error y hasta que pillas qué es lo que tienes mal, ¿no? Os quería enseñar algo más, que es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, veis que pone border radius y ahora estoy poniendo aquí una cosa rara que pone bar LWC border radius medium. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estos son unos tokens, bueno, en mundo CSS genérico eso se llaman CSS variables, ¿vale? Por si queréis buscar lo que significa, o custom properties también. Es una manera de parametrizar valores que se quieran utilizar en tu CSS, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que Salesforce tiene publicadas unas cuantas variables CSS que tú puedes utilizar en tu CSS personalizado. ¿Por qué es útil esto? Bueno, pues porque si Salesforce el día de mañana decide que en su aplicación el tamaño de, la cantidad de radio que se le añade al borde tiene que ser diferente, si tú estás utilizando la variable que ellos exponen, tu aplicación personalizada va a cambiar de la misma manera, de forma que siempre tu aplicación personalizada se va a transformar para adaptarse al look and feel que haya definido Salesforce, a los estilos y el diseño que tenga la propia aplicación de Salesforce. A lo mejor tú dices, no, es que yo no quiero que mi aplicación cambie según le convenga a Salesforce. Bueno, pues eso ya es tu decisión. Pero generalmente es una mejor experiencia de usuario que tu aplicación quede bien en conjunto con todo lo demás, ¿no? Que normalmente lo demás sería lo que gestiona Salesforce, la aplicación de Salesforce en sí. Y entonces, ¿cómo se pueden utilizar estas CSS properties que se llaman design tokens? Ahora os los enseño. Pues pones var, el nombre de la CSS property, y luego siempre se pone un valor de backup
por si acaso no se encuentra la CSS Property. Lo que le estoy diciendo aquí es, por favor, pon este y si no lo encuentras, me pones 0.25. Eso sería lo que estamos haciendo y es una buena práctica, ¿vale? Eso lo tenemos por aquí, que os lo enseño. Bueno, esto ya lo he enseñado alguna vez. Es importante conocerlo, que es la página del Lightning Design System, lightningdesignsystem.com. Y el Lightning Design System es el sistema de diseño que tiene todas las especificaciones de cómo deben ser las aplicaciones personalizadas de Salesforce para que vayan bien con el diseño general que tiene la aplicación. Y aquí tenéis pues un montón de guías de, pues no sé, cómo tienen que ser los charts, cómo tienen que ser las entradas de datos, etc. Esto es lo que se leen los UX, los UX designers, para definir, diseñar cómo tiene que ser la aplicación, ¿no? Pero también a la vez el Lightning Design System es un conjunto de clases CSS y de tokens de diseño, como el que os acabo de enseñar. Esto sería un token de diseño, que ya os digo, en jerga genérica es una CSS Property. Pues lo que os decía, perdón que he cortado la frase, que es un conjunto de clases y de design tokens que tú puedes utilizar en tus componentes. ¿Por qué los puedes utilizar? Porque están precargados en la página. Y entonces tú, si en tu código pones ese, por ejemplo, aquí en este HTML ponemos SLDS var horizontal small, esto es una clase que pertenece al Lightning Design System y que yo puedo utilizar en mi componente porque está cargada en la página y va a tener un efecto sobre mi componente. ¿Qué sería lo ideal? Pues si existe una clase que puedo utilizar la clase directamente, porque ya el equipo que gestiona los ficheros CSS que contengan esa clase en Salesforce, que a mí no me importa quiénes son, ellos se van a encargar de mantener esa clase para que funcione bien, esa clase CSS. Si por lo que sea esto no me funciona y quiero hacer algo personalizado, pues es una buena idea lo de ponerle, anda, pues esto lo cambié al final. Bueno, pues esto lo cambié, pero creo que lo que es correcto es lo que tenemos aquí subido, ¿vale? Dejadme que lo mire un momentito y os lo aseguro. A ver si es que tengo algo que no he subido. Vale, esto que he sacado aquí, el source tree, es que yo lo utilizo, no tengo nada para subir. Es un como gestor de Git que utilizo, ¿vale? Hay gente que utiliza el que viene en Visual Studio Code, que está bien también, pero yo me acostumbré en mi trabajo anterior a utilizar SourceTree y ya siempre lo utilizo. Vale, pues nada, vamos a hacer una cosa, voy a copiar esto. Voy a copiar esto y así nos aseguramos que tenemos el mismo código. Es que ya os digo, como estoy haciendo pruebas y subí, bajé, etcétera, pues vaya a ser que me cargue. Ah, vale, no. Es que ya sé lo que pasa, que estoy viendo el componente que no es, ¿vale? Ese era el species list. Aquí lo tengo, ¿vale? Está bien, todo está bien. Bueno, quiero saludar por ahí a Tincho Aguilera, que está conectado al chat y que además estaba hablando con él hace poquillo por el Twitter por una duda que tenía. Espero que la hayas podido solucionar, Tincho. Y muchas gracias, que sé que me sigues y que siempre me retuiteas todo. Te lo agradezco muchísimo. Vale, pues dicho esto, ya he arreglado el CSS de la página. Ahora, si os fijáis, nos vamos a editar la página en App Builder y ya no vamos a ver el desastrillo que me pasaba el otro día, que se me salía así el componente y me tapaba todos los demás. Ya vamos a ver que funciona más o menos bien y vamos a ir arreglando más cositas de la página. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, resulta que cuando yo abro la página en App Builder, realmente el contenedor es un poquito más pequeño, ¿vale? Y solamente me caben 2 tarjetas en cada fila. Pues ya está, pues me caben 2 tarjetas en cada fila. De hecho, esto, aunque lo haga más grande, a ver, no hay manera de ponerle exactamente la resolución que tiene la página final, ¿no? Pero bueno, te haces una idea. El otro día vimos que aquí podíamos añadir unos filtros de visibilidad también para filtrar por font factor,
¿no? Y decir, es que no quiero que este componente de aquí me salga cuando tengo la vista de móvil. Eso está bien. Y vamos a ver cómo queda la página cuando le doy a Phone. Y vemos que ya se queda bien, ¿vale? Esto es por los cambios del CSS, esto que hicimos. Aquí, aunque me salga esto, como está el filtro de visibilidad, cuando yo abra la aplicación desde el móvil, no se va a ver, ¿vale? Y si lo hablo en un simulador, que luego lo vamos a abrir en un simulador, no se va a ver tampoco. Pero en App Builder tiene que salir pues para que sepas que está ahí. Vale, pues os quería comentar otra cosilla del Lightning Design System, porque yo aquí he hecho el layout que he hecho, es como un layout fluido, que ya os digo que si este componente yo lo pongo en una sección más grande, ay, que se me ha quedado sin batería el ratón, un segundito, ahora mismo vuelvo, ¿vale? Vale, a ver, que voy a tener que quitar una cosilla que tengo enchufada por aquí y ya estaría. A ver si me funciona. Sí, ya está. Vale. Ok, pues ¿por dónde iba? Ah, sí, os iba a decir que yo he hecho como un layout, como una especie de layout fluido, ¿no? Es decir, que si yo el componente lo coloco aquí, pues me van a caber tantas tarjetas como quepan en el componente. A lo mejor vosotros tenéis otro tipo de necesidades en el diseño y queréis que el número de tarjetas que cabe en cada fila esté predeterminado. Eso se puede hacer, ¿vale? Para eso hay lo que se llama el grid system, que el otro día dije que creía que lo había explicado, pero luego me di cuenta que no. Eso está aquí en Utilities, Grid, ¿vale? Y el grid system hay como unas clases que te permiten montar un grid presuponiendo que divides el espacio como en 12 columnas, ¿vale? Y entonces puedes decir, es que quiero que mi sección ocupe 3 de 12, o quiero que mi sección ocupe 4 de 12, o quiero que mi sección ocupe 6 de 12, justo la mitad, ¿vale? Cómo funciona es cada columna, cada div que represente una columna, le tienes que poner la clase SLDSCall y luego ya, pues aquí tenéis un ejemplo, dices, vale, en vez de utilizar la nomenclatura no sé cuántos de 12, eso se puede simplificar hacia abajo, es decir, ese número 12, decir 8 de 12 es lo mismo que decir 2 de 3, ¿no? Entonces tú puedes decir, vale, pues es que quiero que mi columna ocupe 2 de 3 partes, pues ya te divide eso como en las 12 columnitas y te ocupa 8, que es lo mismo que ocupar 2 de 3, ¿no? Y quiero que esta otra columna me ocupe una de 3 partes y te ocupa la columna de la derecha, ¿vale? Y así pues podéis hacer también layouts fluidos, pero que tengan predeterminado el espacio que tiene que ocupar cada tarjeta o cada sección, y eso es bastante útil. De hecho, hay un base component que se llama Lightning Layout, que utiliza por debajo esas clases del Lightning Design System para exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, digamos que te lo simplifica porque aquí a ver, vale, tenemos que ver el layout item. Layout sería como el grapper y el layout item sería como cada sección, ¿no? Cada ítem dentro del layout. Y entonces aquí es donde le podéis decir quiero que ocupe tanto de tanto. Eso estará aquí en la especificación. Y aquí te explica, ¿no? Te dice, si el viewport está dividido en 12 partes, esto indica el espacio relativo que el contenedor ocupará, Esto es menos granular que utilizar
las clases del Lightning Design System directamente. Es decir, yo probaría hacer las cosas con el Lightning Layout y ya si eso no me da la flexibilidad que yo necesito, ya implementaría lo que sea con el Lightning Design System. Pero que sepáis que lo que utiliza el Lightning Layout Item por debajo es justo lo que tiene el Lightning Design System. ¿Vale? Si tenéis preguntas sobre esto, preguntadme, ¿vale? Sin problema en el chat. Y quería enseñaros también, que antes lo he comentado, lo de los design tokens, ¿vale? ¿Cómo sé yo qué tokens puedo utilizar? Pues me vengo aquí a esta parte de design tokens y, por ejemplo, ya ahí busqué uno que fuera de border... Pues ya no sé cómo lo busqué. Border... Si busco radius. Sí, aquí. Vale. Border radius. Entonces aquí, aunque os venga así, como se define el design token, es como os he puesto yo aquí, ¿vale? // LWC, o sea, __ LWC, guión, y luego el nombrecito en camel case, pero es exactamente lo mismo que esto. Lo que pasa es que esta nomenclatura me parece que se utiliza, pues no me acuerdo ya si lo utilizas en JavaScript o algo así. A ver si vienen ejemplos de uso. Pero yo casi siempre lo he usado en el CSS. Ah, mira, formato SAS es cuando lo haces con SAS. Vale, bueno. Ya os digo, yo siempre lo he utilizado aquí, así de esta manera. Otra forma en la que lo he visto, pues estoy en la página que sea, le doy a botón derecho, inspeccionar, y me fijo cómo lo está utilizando Salesforce. Y me fijo, por ejemplo, si yo quiero coger este bordecito de aquí, es que, a ver, voy a volver atrás, que debuguear en el Lightning App Builder es un poco difícil. A ver, si yo, por ejemplo, quiero copiar el borde que tiene el chatter, ¿no? Este elemento de aquí del chatter, pues abro las Chrome Developer Tools y aquí veo, bueno, primero que hay ya una clase que a lo mejor la podría utilizar, que es SLDS Cargo Wrapper, pero yo intenté utilizarla y me metía más cosas que no quería, y entonces dije, no, pues lo voy a hacer, perdón, de la forma más sencilla posible. Y entonces aquí, pues yo muchas veces me fijo en cómo lo hacen ellos, ¿no? Digo, mira, anda, border radius, anda, si hay una variable que se llama el WC border radius medium, y eso lo puedes utilizar tú generalmente. Solo se pueden utilizar las que están GA, ¿vale? Las que están en verdecito, las otras son internas. Dice por ahí Mischafa. Hola, Mischafa. Genial, estoy creando un componente y estaba armando un grid, no conocía Lightning Layout. Sí, Lightning Layout, ya te digo, sería la forma más sencilla, pero pues tiene menos flexibilidad que si aplicas directamente las clases del Lightning Design System 2. Ya lo que necesites según tu caso de uso. Muy bien. Pues os quería contar algo más del Lightning Design System. Un momento, que por aquí tenía un guioncillo apuntado, a ver que no se me olvide nada. Ya os he enseñado todo. Sí, bueno, las clases que no he contado porque antes os he dicho, es que hay algunas clases como esta de SLDS Align Absolute Center o esta de Padding Around Medium que se pueden utilizar. ¿Cómo sé yo qué clases puedo utilizar? Pues eso normalmente es en Utilities, y si por ejemplo quiero una clase para hacer alineaciones, pues le doy a Alignment y miro qué clases hay y me viene normalmente con ejemplitos y tal. Quiero una clase para el padding, pues fijaros, aquí a la derecha me sale como un menú con todos los ejemplos que hay aquí en la página y me dice, pues este es el ejemplo del padding vertical súper pequeño, ¿no? Hay una cosa que está guay del padding y el margin, que son clases CSS que tienen en cuenta los valores de densidad que haya definidos en la organización. En la organización, en el setup,
Density Settings, ¿vale? Os vais aquí a Density Settings y esto te permite cambiar cómo quieres que se vea la aplicación de Salesforce. Si quieres que sea más expandida, ¿no? Que tengan más espacios entre sí los elementos, o si quieres que esté todo más compacto, más, como se dice en mi pueblo, amuñuñado, que significa que está todo juntico, ¿no? Y se ve, o sea, ves más información, pero a lo mejor es un poco más incómodo de ver, ¿no? Pero hay veces la gente que necesita ver muchos datos a la vez, pues lo ven de esta manera más sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú utilizas, a ver que la tengo aquí, las variables que tienen en cuenta esa densidad, que son las que tienen por aquí, vale, no sé por qué, es con una M normalmente, no sé por qué pone P asterisco y luego XX. No, es el var perdón, ya está, que me he liado. Es el var. Son las mismas clases de padding y margen normal, lo que pasa que tienen la palabrita var justo aquí, ¿no? Y entonces eso lo que va a hacer es que el valor que tiene esta clase CSS va a ser diferente dependiendo de los density settings que haya configurado en la organización. Es decir, si el usuario tiene configurado el más confortable, ¿no? El más cómodo, este valor va a ser más grande. ¿Para qué? Para que tu aplicación sea más grande, sea más cómoda de ver también. Y si el usuario tiene seleccionado el modo compacto, estos valores van a ser más pequeños para que tu aplicación, tu Lightning Web Component, sea también más compacto. Que está guay, ¿no? Adaptarse para responder a las necesidades del usuario. Entonces, bueno, pues yo recomiendo siempre utilizar esas. Vale, pues eso es lo que os quería contar de la parte esta del CSS y según qué configuraciones. Me voy a ir otra vez a la Builder y vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Vale, pues el otro día os estuve diciendo que hay, aparte de esto de los filtros, y estuvimos viendo también cómo asignar diferentes páginas de registro según si estás en móvil o si estás en desktop o en tablet. Hay otras formas programáticas en las cuales podemos hacer que nuestros componentes respondan al entorno en el cual se están visualizando. Hay una opción que es que el componente responda a si se está viendo en un componente que tiene una anchura grande o un componente que tiene una anchura pequeña. Y os enseñé que hay algunos componentes estándar que hacen eso, ¿no? Yo este componente ListView, si lo coloco aquí, se va a ver de una manera. Sin embargo, si lo coloco aquí, se va a ver de otra manera. Eso es porque está reaccionando a lo que se llama el FlexiPage Region Width, o sea, el tamaño de región de la FlexiPage. Y eso es esto de aquí, ¿vale? Que lo que se hace, ¿cómo se haría? En tu Lightning Web Component le pones una propiedad API que sea FlexiPage Region Width y ahí se supone que la propia página, tú una vez insertas el componente, te está rellenando esa propiedad API con un valor que va a ser large, medium o small, estos tres, ¿vale? Eso sería una opción y sería muy útil sobre todo para los ISVs, ¿no? Porque si tú eres un ISV, o sea, la gente esta que tiene paquetes en el App Exchange y tienes componentes que quieres que otras personas utilicen para montar páginas libremente a su antojo y con el diseño que ellos quieran, pues es una buena idea hacer un componente de este tipo. Eso me parece que se llama en inglés First Class Citizen, ¿vale? Serían las personas que vienen aquí a la Builder y montan páginas con componentes, ya sean componentes estándar, componentes personalizados o instalados de un paquete del App Exchange. Eso sería muy interesante. Yo voy a utilizar hoy en la demo que vamos a hacer la otra opción. La otra opción sería que en lugar de ser tan granular y responder a el tamaño de la región, mi componente ya responde bien según
el tamaño de la región en la que esté, porque estoy utilizando las clases del Lightning Design System y eso, y no he metido demasiado CSS personalizado y demás, y entonces es de alguna manera responsive, pero lo que quiero hacer es, bueno, voy a aprovechar que en tablet y en móvil existe la acción esta de hacer tap en la pantalla, voy a tener eso en cuenta, ¿no? Y voy a cambiar mis componentes un poquito para que cuando estoy en móvil o en tablet, en lugar de tener que ir al botón este de View Details y tener que darle un clic a eso, que si yo hago tap en cualquier parte de esta tarjeta, pues me lleve ya directamente a la página de detalle. Es un caso de uso interesante, ¿no? Voy a tener un comportamiento en móvil y en tablet que tiene en cuenta qué interacciones puede hacer el usuario en móvil y en tablet para que la experiencia de su usuario sea mejor con mi aplicación. Tiene sentido. Entonces, en desktop la vamos a dejar como está, en tablet y en móvil le vamos a quitar el botoncito este y vamos a hacer que toda la pantalla, que toda la tarjeta sea clicable, dándole así un tap. Vale, ¿y eso cómo se puede hacer? Pues con otra propiedad programática. Bueno, en este caso no sería una propiedad API, sino que sería un módulo que se importa, y este módulo va a ser el Salesforce Client Form Factor. Entonces lo que haremos en nuestro Lightning Web Component va a ser importar el módulo, y después ese módulo va a poder tener de nuevo 3 valores: large, medium y small. Entonces vamos a implementar un comportamiento para cuando el valor es large y otro comportamiento diferente para cuando el valor es medium o small. ¿Está claro? Vale, pues venga, vamos a ello. Voy a ir cerrando por aquí, que esto ya no me hace falta, esto ya os lo he comentado por si queréis echarle un ojillo, que también es muy interesante, y esto ya no me hace falta tampoco. Y lo que voy a hacer es, bueno, vamos a dejar esto abierto y vamos a empezar a trabajar en el componente tarjeta. El componente que representa y que me está renderizando cada tarjeta aquí era el que se llamaba Species Style. Entonces tengo por aquí mi codiguillo de la página y vamos a abrir el componente Species Style, que aquí me falta la S, pero ya no lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En JavaScript tengo que importar mi módulo, este form factor. Lo voy a copiar de aquí. Import form factor. Mira, sí, lo vamos a copiar mejor, que me gusta. Como es una constante, lo vamos a importar de esta forma. Aquí. Vale. Import form factor from Salesforce Client Form Factor, ¿vale? Entonces, yo ahora lo que voy a querer es cambiar la UI si el form factor es large. O sea, no, vamos a tener una UI si es large y otra si es tablet, medium o small. Entonces, para eso me voy a hacer un getter, ¿no? Es lo que me tiene más sentido. Vamos a hacer aquí un get. Y podría hacerme un getter de cualquiera de las dos cosas, porque en el HTML puedo comprobar si es large y si no, o si es tablet y desktop y si no. Lo más sencillo, pues comprobar si es large, ¿no? Entonces sería get y, por ejemplo, is large form factor. Y aquí vamos a devolver si form factor es igual a large. Este igual de JavaScript lo que hace es comprobar que el valor y el tipo de los elementos comparados es el mismo. Si pones solo igual, solo te compara el valor, porque ya sabéis que en JavaScript hay valores que valen falso, aunque tengan un tipo diferente. Bueno, de hecho es que no está tipado, ¿no? Pero que un string podría valer falso si está vacío, es lo que quiero decir. Mira, está por ahí Eva Ródenas. Hola, Eva, qué alegría verte por aquí.
Espero que estés muy bien. Un abrazo muy grande, guapa. Bueno, pues tenemos aquí, is large form factor. Aquí ahora yo tendría varias opciones, ¿no? Una de las opciones que estuve explorando el otro día cuando estuve haciendo pruebecillas sería decir, vale, pues directamente los elementos que quiero controlar, como por ejemplo el botón este de aquí, que hemos dicho que si no es large form factor lo queremos ocultar, pues pongo ahí un if, ¿no? Digo template if false is large form factor y cierro por aquí. Entonces en ese caso solamente estaríamos mostrando el botón si, perdón, lo he hecho mal, ¿no? Si estamos en el form factor large, es decir, en desktop, es lo que quiero hacer. ¿Qué pasa? Que para mi caso de uso no me vale porque lo otro que quiero controlar es que toda mi tarjeta sea un link. Para que toda mi tarjeta sea un link, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero yo la voy a hacer simplemente haciendo un A, ¿vale? Y entonces vamos a hacer A on click y en ese on click vamos a llamar a handle view details, que es lo que hacíamos en ese caso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo aquí hago algo parecido a esto, digo, si no estamos en el large form factor, es decir, si estamos en template, si estamos en tablet o desktop, méteme aquí un A y me lo cierras aquí abajo, ¿no? Después del lightning card. Esto, digo, lo cierro así. Vale, pues esto no se puede, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos metiendo fragmentos de HTML que no están embebidos en el mismo bloque. Y esto va a dar un error al desplegar y no va a ser posible, ¿vale? Yo intento desplegar esto aquí y no va a ser posible. Entonces lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a refactorizar nuestro código. Me dice A has no matching closing tab. El elemento A que has creado no tiene el tag de cierre. Entonces así no lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Deshago. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear un template. A ver. Para cuando estamos en desktop y nos vamos a crear otro diferente para cuando estamos en tablet o móvil. Y este sería if false. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, este código que tenía yo aquí es exactamente lo que quiero tener en el desktop. Voy a copiar por aquí. Aquí se me ha colado. Ah, no, está aquí. Vale. Ese es justo lo que yo querría tener aquí. ¿Qué pasa? Sería un poco feo, mala práctica, volver a copiar todo este código aquí para simplemente cambiar un trocito, ¿no? Que es el link que queremos crear. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear un componente auxiliar y vamos a reutilizar ese componente aquí. Así vemos cómo pasarle también valores a un componente hijo, aunque seguramente los que tengáis ya más práctica con la Language Component ya lo sepáis. Y bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Hay de otra forma que se podría hacer y se puede hacer que el fichero JavaScript devuelva dos templates diferentes, una que sea specietile1.html y otra que sea o specietiledesktop.html y luego que tengas otro fichero que sea specietiletablet y móvil.html y que el fichero JavaScript te devuelva una u otra dependiendo del form factor. Pero bueno, eso ya para otro día, ¿vale? Eso no lo voy a hacer, pero que sepáis que se puede hacer así. Entonces, vamos a dejar esto como estaba y vamos a pensar qué guardamos en nuestro nuevo componente auxiliar que vamos a crear.
Y voy a aprovechar para saludar a Marcos Gustavo Calderón, que está por aquí y me pregunta cómo estoy. Pues mira, hoy ahora estoy bien, pero hace un rato estaba con unos vértigos y unas cosas que me entran a mí vértigos, no sé si a algunos ha pasado, y llevo una temporada malísima que por eso cancelé un stream, pero ya he dicho, mira, este no lo cancelo. Y nada, y he empezado el stream y se me ha quitado, así que a lo mejor lo que tengo que hacer es streamear más. ¿Qué tal tú, Marcos? Muchas gracias por conectarte. Vale, vamos a crear un componente auxiliar. Le vamos a llamar species, ahora sí le voy a poner la S, ¿vale? Tile aux, por ejemplo, sería pues, como el cuerpo, ¿no? Del species tile, body. Species tile body. Vale. Body content. Y la forma más sencilla de refactorizar esto es directamente me copio el HTML que quiera. He dicho la más sencilla, no la mejor, que va a ser el contenido del body. El contenido del body va a ser el mismo si estoy en desktop que si estoy en móvil, ¿vale? Lo que vamos a cambiar es lo del botón este, que lo vamos a quitar, y lo de linkificar el Lightning Card. Entonces, bueno, me copio el HTML, lo pego por aquí y ahora veo aquí qué variables necesito, qué información necesito en este componente auxiliar. Bueno, pues una descripción, lo voy a poner así, descripción. Necesitamos image URL, necesitamos species name, vamos a ponerle name sin más. De hecho aquí le vamos a poner URL para que sea más sencillo. Bueno, no, vamos a ponerle image URL porque el name es de la especie. Vale. Show outdoors icon, show indoors icon y ya está, ¿no? Esos son los 5 datos que necesito para renderizar este componente. Vale, pues los voy a definir en mi JavaScript como propiedades API. ¿Para qué? Para que el componente padre le pueda pasar esa información. Entonces aquí importo API y ya tengo, pues he dicho que uno se va a llamar description, otro se va a llamar image URL, otro se va a llamar name, otro se va a llamar show outdoors icon y otro se va a llamar show indoors icon. Vale, pues si no me he equivocado ya estaría bien. ¿Y cómo le pasamos la información? Pues por medio de esos parámetros que hemos definido, ¿no? Aquí tendría que pasarle, lo voy a dejar como estaba para acordarme cómo se llaman las cosas. Vale, si yo quiero convertir todo esto en un componente auxiliar, en ese componente auxiliar, pues la forma de llamar al componente va a ser C barra y el nombrecito que le he puesto al componente, que era species, ¿cómo le he llamado? Tile body content, lo he llamado así. Y ahora a esas propiedades API que he definido les asigno el valor que tengo aquí. Entonces description, ¿a qué va a ser igual? A especie.description. ¿Por qué? Porque este especie.description es lo que estoy computando, lo que estoy calculando en este componente y ya le paso el valor a la propiedad API description que me acabo de crear. ¿Qué más? Image URL va a ser esto de aquí. ¿Qué más? El name. El name va a ser species.name. ¿Qué más? Show outdoors icon. Bueno, ya tengo una cosa mal que ahora os la voy a decir. Y aquí yo lo que hago es que con el command D selecciono la siguiente aparición de ese string y así es más rápido. Vale, esta sería la forma de instanciarlo. Me está dando aquí un error. ¿Por qué? Porque la forma de especificar
estas propiedades API como atributo en el HTML, necesita que se transforme el case, y en lugar de camel case tiene que ser kebab case. Acordaros, kebab porque parece un kebab cuando lo pones así, como si lo giraras, ¿no? De horizontal a vertical. Entonces ya sería image URL porque tenía la U, la R y la L en mayúscula. Name está bien. Aquí sería show outdoors icon. Y aquí sería show indoors icon. Y creo que ya, ¿vale? Y ya me puedo cargar esto. Esto sería la forma más sencilla de mover ese código a un componente hijo. Lo podía haber hecho de otra manera, ¿vale? Le podría haber pasado aquí directamente el ID de la especie y haberme traído toda esta información en el componente hijo. Sería otra posibilidad. Eso me complicaría el JavaScript, pero me dejaría más sencillo este fichero HTML. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Entonces, hemos dicho que esto justo es lo que quiero tener cuando, a ver que sí, efectivamente está bien, cuando estamos en desktop, que es como lo teníamos. Y ahora para móviles vamos a decir si es falso que estamos en el large form factor, es decir, estamos en tablet o móviles. Tengo la posibilidad de poder hacer tap en la tarjeta, me voy a cargar el lightning button y voy a hacer que toda la tarjeta sea un enlace en sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues moviendo el onClick que tenía en el lightning button, que se llama handle view details, aquí. Y cerrando el anchor link, hoy va, así. Vale. Ok, ¿por qué esto me va a funcionar? Porque ese handle view details tira del record ID que tengo en la página, ¿vale? No necesita nada del botón en el cual se está haciendo clic ni nada de eso. Entonces me va a funcionar, lo llame de donde lo llame. Y creo que ya estaría. A ver, me da aquí un error de template element. If false. A ver. Esto últimamente da muchísimos problemas el language server de Lightning Web Components, que es lo que utiliza el Visual Studio Code para sacarte mensajitos de error. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué pasa. Vale, ese error que me estaba saliendo no era correcto. Y me dice, vale, ya sé lo que pasa. Me dice que no hay un módulo llamado Speech Style Body Content. ¿Por qué? Porque no lo he subido. Muy sencillo. Me dice Marcos Gustavo Calderón, ¿será la vista? Todo bien, por suerte. Yo creo que son las cervicales. Tanto rato en el ordenador, ¿no os pasa a vosotros de estar sentados en el ordenador que os duele cada vez más cosas? Es por la edad y por el trabajo. Bueno, vale. Ya lo he subido, ya he subido el Speech Style Body Content y ahora vamos a subir el Speech Style. Y ya me ha subido todo correctamente. Entonces, yo teóricamente, ahora aquí en App Builder, claro, no voy a ver nada, porque ¿dónde estoy? Estoy en desktop. Si yo actualizo y todo lo he hecho bien, esto debería seguir siendo exactamente igual. Entonces, una posibilidad que tengo es bajarme la Salesforce Mobile App y en mi móvil loguearme dentro de la Salesforce Mobile App con mi usuario de esta org. Ya me he cargado algo, ahora vamos a ver lo que está roto. Bueno, loguearme con el usuario de esta org y ver cómo se ve en el móvil, ¿no? Pero es más sencillo utilizar un simulador. Y ahora vamos a ver cómo utilizar un simulador. Me he cargado algo de las imágenes, si os fijáis. Vamos a ver qué he escrito mal, A ver, image URL from static resource. Y aquí en body content, la he llamado así. Vale,
Mirad lo que está mal, que he escrito aquí image URL con la R y la L en minúscula. Es que es JavaScript es case sensitive. ¿Cómo vais? ¿Conocíais estas cosillas de cómo utilizar los Lightning Web Components para móviles correctamente y debuguear y todo eso? Contadme, ¿vale? Vale, ya se ha subido y realmente, vamos a verlo aquí en la página fuera de App Builder, que se debería ver bien. A ver, qué raro. Vale, algo he hecho mal. Algo he hecho mal, que se me ven unas tarjetas más pequeñas que otras. Me habré cargado algo del CSS seguramente. Pero creo que no voy a invertir tiempo en eso ahora mismo porque... A ver, voy a ver un momento mis cambios y a ver si lo veo rápidamente y si no lo dejamos así y lo vemos en móvil, ¿vale? Que lo quiero ver en móvil para que... Que quedan 10 minutillos y lo quiero ver en móvil en el simulador antes de que nos vayamos. El próximo día os digo qué es lo que me he cargado del CSS. Voy a darle una vuelta rápida a esto. A ver cómo lo he hecho. Aquí tengo Lightning Card, Lightning Button, el contenido y Lightning Card. Está bien. A lo mejor es que el CSS... Claro, el CSS lo tengo que mover también, ¿vale? Porque... tanto el parágrafo como la imagen pertenecen al código que me he cambiado al otro componente. Entonces le vamos a poner aquí un new file, species style body content.html o .css. Vamos a poner esto aquí, lo voy a desplegar. Eso es por el shadow DOM, ¿vale? Cada componente tiene alrededor como una especie de límite que los estilos CSS que normalmente van en cascada, ¿vale? Externos no pueden atravesar. Los estilos CSS cascada no pueden atravesar ese boundary, ese límite que tienen los Lightning Web Components, que se llama Shadow DOM. Aunque ahora han sacado una cosa que se llama Light DOM, que sí que te permite hacerlo. Vale, vamos a mirar si se ha quedado bien y si no, ya os digo, lo dejo para otro día porque quiero mostraros el simulador. Mientras voy a ir abriendo el simulador. Se ha quedado bien, pero ahora no sé por qué me caben más componentes en la página de los que tenía. Seguramente es porque he cambiado el zoom. ¡Ea! Aquí estamos, es porque he cambiado el zoom. Ya está, pero ya estaría bien, ¿vale? Fijaros, menos zoom, más zoom. Ya está, no pasa nada. Y esto se me está viniendo al centro porque tengo un Absolute Center puesto en mi componente. La verdad que quedaría mejor a este lado. Pero bueno, ya lo dejamos así. Vale, simulador. Existe el simulador de Android y el simulador de iOS. Yo voy a utilizar el de iOS porque estoy estoy en Mac y va un poquito mejor el de iOS, y entonces voy a utilizar ese. Entonces, ¿cómo lo abro? Aquí en Xcode, Open Developer Tool, y abro el simulador. Por aquí me dice Dev Alex Martínez, primera vez viendo código con Salesforce. Alex, ¿eres Alex de MuleSoft o eres otra persona? Ahora me dices, ¿vale? ¡Sí! Pues, a ver, Alex tiene un string, ella es Developer Advocate de MuleSoft y tiene un string también que podéis seguir. Streamea en su stream personal y también en el de la comunidad de MuleSoft. Alex, si lo quieres poner por el chat para que la gente te siga y eso, y es una crack, así que os recomiendo que la sigáis, que además hace unos streams muy entretenidos. Bueno, pues aquí es compañera mía de equipo y me alegra mucho que me estés viendo porque así pues luego me puedes dar feedback de a ver cómo lo hago, que seguro que tienes ahí un montón de buenas ideas. Vale, me está cargando aquí el simulador. Entonces, para instalar la aplicación de Salesforce en el simulador, está por ahí Salesforce App for iOS, creo que es.
Es un ejecutable que te lo descargas. Creo que es aquí. Este. Bueno, esto es Trailhead, pero ahí te viene la página que es. Aquí está la página. Vale, te lo descargas de aquí, haces drag and drop, lo arrastras al simulador y ya te instala la aplicación, ¿vale? A mí me la he instalado aquí. Entonces te entras en la aplicación, la abres. Ahí tenéis los enlaces de Alexandra. Tiene el suyo y el de MuleSoft. Yo creo que te sigo en los dos, a ver, te voy a mirar. Sí, te sigo en los dos. Muy bien, muy bien. Vale, pues os digo, aquí ponéis vuestro usuario y contraseña. Una cosa importante, aquí arriba podéis cambiar si la hora en la que queréis hacer login es de producción o sandbox. Producción simplemente significa que el dominio en el que te estás logando es login.salesforce.com. Las developer, como en mi caso, se consideran producción porque me logo en ese dominio. Sandbox sería las sandbox que están en test.salesforce.com y también las scratch orgs, ¿vale? Si tenéis una scratch org, podéis generar la password con el command line para vuestro usuario de la scratch org y tendréis que seleccionar aquí sandbox. Entonces, bueno, voy a entrar. Oiga. Y vamos a ver cómo se me ha quedado esto. Vaya, verification code. Pues un momento. Que lo busco. Vale, aquí lo tenemos. Verificamos. Me va a pedir esto, me va a pedir una serie de permisos, porque al final es una Connected App que está dando acceso a que mi móvil pueda acceder a todas las APIs y aplicaciones de Salesforce. Y ya pues aquí nos saldría nuestra aplicación. El otro día estuvimos ya como activando la aplicación para que estuviera disponible para móvil. Se pueden configurar qué páginas quieres que se vean en móviles y cuál no, ¿vale? Hay un menú que es el Mobile Navigation Menu o algo así, que es donde lo configuras. Y aquí tenemos esta página de Species Explorer, ¿vale? Y si os fijáis, pues me ha quedado un poco feo porque al ponerle un link a toda la tarjeta me ha cambiado en azul todos los textos, pero ya yo clicando en ese texto ya soy capaz de ir a la página de detalle que sea. Y realmente cuando esto yo lo mire en un móvil, pues va a ser muy cómodo porque ya no le voy a tener que dar al botoncito de ver, sino que voy a poder darle y ya estaría. Y lo del azul es algo que se puede arreglar con CSS fácilmente, ¿vale? Entonces, como veis, con el simulador es muy fácil ir viendo los cambios que vais haciendo. Luego, para desarrollo de móviles hay millones de cosas. Yo solamente he tocado la superficie muy por encima, pero hay muchísimas novedades. Además, el equipo de móvil está constantemente trabajando en sacar nueva funcionalidad. Os quería comentar que, por ejemplo, una de las últimas cosas que, bueno, uno de los últimos blogs en los que he trabajado es este, que se publicó ayer, ¿vale? Y son todas las nuevas características que han salido en la Spring para Lightning Web Components para móviles, que es justo el tema que estamos tocando hoy. Y os digo, bueno, esto es una recapitulación de todo lo que había ya. Y estos son todas las cosas nuevas. Os hago un resumen, ¿vale? Primero, en el Developer Guide tenéis una sección entera con Best Practices de cómo hacer para que tus components cuando estás en móvil sean accesibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, buenas prácticas en general para desarrollo móvil, que no solamente te sirve para desarrollo de Lightning Web Components, sino de cualquier tipo de aplicación web. Un validador que aparece en las extensiones de Visual Studio Code, que tiene una opción de activar
validaciones para móviles y te va dando también tips de esta letra es demasiado pequeña para móviles, etcétera, etcétera. También hay una opción de ver los componentes, cómo quedarían en móvil, pero en Visual Studio Code, sin tener que irte al simulador. Lo que pasa es que eso no ves la aplicación entera, sino que ves el componentito solo y eso ya a mí no me gusta tanto, pero es útil. Y luego se está trabajando en varios plugins para que tú desde Lightning Web Components puedas utilizar las habilidades nativas, capacidades nativas de tus teléfonos móviles, es decir, la cámara, lo de la geolocalización para que te diga la posición donde está el usuario, etcétera, siempre con permiso del usuario, la cámara como escáner de código de barras, ¿vale? Y todo cosas así, la agenda de contactos, etcétera, etcétera. Entonces, de estos plugins que se llaman Nimbus, ya habían salido algunos, como por ejemplo el plugin de Barcode Scanner, y en esta release pues se le han metido algunas mejoras, como por ejemplo que se puede escanear varios códigos a la vez, o que te sale un recuadrito al lado del QR cuando lo has escaneado, o del código, etcétera, etcétera. Han sacado también una utilidad para hacer resize de los Lightning Input, de las imágenes cuando las subes a través de un Lightning Input. Hay por ahí otra cosa que es un mundo entero que se llama LWC Offline, que te permite trabajar con tus Lightning Web Components offline en móviles, sobre todo funciona en la aplicación de Field Service, pero se está trabajando para que funcione en más sitios, ¿vale? Y para ese LWC Offline hay una aplicación que se llama Test Harness, que ha salido también en la Spring, que te permite debuguear, etcétera, etcétera. Y finalmente también se está trabajando en la parte de UTAN para móviles. Chicos, me tengo que ir porque son las 4 y tengo una reunión muy importante, tengo que dejaros. Pero el próximo día termino de hablar un poquillo de esto de móviles y ya seguimos con otra cosita, ¿vale? Millones de gracias como siempre por asistir y espero que tengáis muy buena semanita. Un abrazo a todos. ¡Chao!